Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Abogado, además constitucionalista y de inmigración. Muchísimas gracias, señor Leal, por acompañarnos. Como encantado de saludarle, María. Buenas tardes. Qué gusto. Mira, con el frío, los ánimos están bien caldeados, están todos caldeadísimos. Primera foto que mostraba la secretaria de la Casa Blanca con ese vuelo de inmigrantes indocumentados, pero casi todos delincuentes, que ha tranquilizado, espero, al menos un poco el ánimo de aquellos que piensan que esto iba a ser una cacería de brujas con red en mano. Bueno, sí, efectivamente, la administración Trump, como todas las administraciones anteriores, siempre se van a enfocar desde el punto de vista de inmigración y sobre todo inmigración y control de aduanas con aquellas personas que son consideradas amenazas a la seguridad nacional o amenazas a la seguridad pública. Hay ciertos delitos que son categorizados como delitos mayores para efectos inmigratorios, teniendo que ver con abuso sexual de menores, asesinato, homicidio, robo, cárcel, delitos de fraude como es de $10,000 a la víctima. En fin, hay una serie de delitos que son particularmente serios para inmigración y que tienen consecuencias y en muchos casos resultan en deportación expedita o en órdenes de deportación a través de un proceso de corte de inmigración. Ahora, abogado, lo que es importante también destacar es que en Estados Unidos esta administración tampoco es boba. O sea, esto no es una cuestión de darle y echar a todos los inmigrantes indocumentados que están en este país. Aquí hay personas de bien, personas que llevan a sus hijos al colegio, que tienen una vida normal, que pagan sus impuestos a pesar de no tener un estatus legal a través de lo que se llama el EIN, porque además eso les beneficia, por cierto, si en algún momento quieren regularizar sus procesos migratorios. Y esa gente en principio no se tiene por qué sentir ni intimidada ni se tiene que sentir perseguida. Yo creo que la prioridad está entre esos 10-12 millones de indocumentados que han entrado al país, en todos aquellos que, como usted muy bien está diciendo, hacen un daño a nuestra nación. Pero es una advertencia también para países como México, que en el día de hoy, por ejemplo, ya están estableciendo refugios para poder aceptar a los migrantes que sean extraditados. La Casa Blanca dice que ha comenzado la deportación de migrantes, pero sigue todavía insistiendo en cuál es su target particular. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, referente a lo de la frontera, van a reanudar el programa de permanecer en México. Remain in Mexico. Eso es para que, ¿perdón? El Remain in Mexico. Remain in Mexico, los protocolos de protección migratoria. Y esto tiene que ver con aquellas personas que quieren llegar a la frontera para pedir asilo. Tienen que hacerlo de manera ordenada. Eliminaron la aplicación móvil CBP One. Ya no hay citas previas con esta aplicación móvil. Entonces, aquellas personas que pretenden entrar ilegalmente sin registrarse correctamente en el programa de permanecer en México van a enfrentar deportación expedita. Y eso quiere decir que básicamente es un castigo de 5 años para volver a entrar al país. Ahora, abogado, yo quiero hacer referencia a algo que me parece importante. Y usted es abogado, y perdóneme que haga yo ahora de abogado del diablo y le haga una pregunta muy compleja, muy complicada. En muchos casos, abogados que no han tenido tan buenos escrúpulos han abusado de figuras, por ejemplo, como el asilo. El asilo es un derecho que reconocen todos los países para ayudar a esas personas que están perseguidas en sus países de origen, que tienen una dictadura, que les han amenazado, que pueden demostrar realmente que su vida está en peligro, que pueden ser objeto de prisión simplemente por una cuestión ideológica. Sin embargo, también es cierto que esa figura aquí en los Estados Unidos, y al menos en los últimos años, gente que venía de países que no se podían considerar, por ejemplo, lugares donde pudiera existir, como en Venezuela o como en Nicaragua o como en Cuba, ese peligro de persecución, también han utilizado esas figuras. Y yo lo entiendo, porque quieren un futuro mejor, porque quieren una economía mejor, y no han buscado la posibilidad de aplicar a través de cualquiera de los otros programas que pudieran estar a disposición de acá. Eso perjudica realmente también al que sí necesita tener un asilo, abogado. Indiscutiblemente. Y esto sucede porque lastimosamente en el campo de la inmigración tenemos muchos notarios, tramitadores, personas que se están dedicando a presentar recursos o solicitudes inmigratorias que no tienen la licencia, no están facultados para poder hacerlo. Son personas que no están sujetos a un código de ética y conducta profesional, y esta es la consecuencia. Cuando entonces vemos que tenemos millones de casos de asilo pendientes, tanto a nivel de Corte de Inmigración como a nivel del Servicio de Inmigración. Ese es un derecho fundamental que existe en este país, como bien destaca, pero es un derecho que también se debe de utilizar cuando la persona verdaderamente califica o al menos tiene un argumento de que pudiera calificar. Es decir,
Lo que nunca debe de suceder son hechos inventados, omitir información relevante al caso, mentir, porque, entre otras cosas, eso es un fraude migratorio, puede considerarse hasta un delito penal y sobre todo puede determinarse de que es un asilo frívolo. Un asilo frívolo quiere decir no necesariamente que no hayas calificado, pero que hubieron hechos inventados o que se mintió en la solicitud de asilo y de tratarse de eso, de llegar a una determinación de un asilo frívolo, entonces es una prohibición por vida para cualquier recurso de inmigración bajo el Código de Inmigración. Entonces es importante que las personas se asesoren correctamente con personas que tengan una ética profesional porque tienen una licencia que van a cuidar con su conducta correcta, profesional y ética. Y lastimosamente estamos viendo que muchísimos casos que en realidad tenían mérito, Claro. pero que los echaron a perder Exacto. con información falsa innecesariamente. Pero fíjese, abogado, yo le voy a poner dos ejemplos. Y si alguna persona nos está escuchando, yo creo que a través de esto también se sacan lecciones importantes. Hace aproximadamente una semana, cuando se anunciaron este tipo de deportaciones, yo recibí varios mensajes, varias personas que se comunicaron, oiga, ¿qué va a pasar? Y tal, bueno, pues tranquilizando, explicándole a la gente por dónde iba a ir, más o menos hasta donde sabemos, porque tampoco nosotros somos una Biblia. El presidente y la administración, por el momento, solamente dijo que iba a haber este tipo de deportaciones, cuál iba a ser su target, pero no han dado tampoco más ideas. Me contaba, era colombiana. Y resulta que ella había un agente que le habían recomendado, supuestamente un buró de abogados, que al final no resultaron ser abogados, como usted está diciendo, y por eso me parece tan importante. Le había cobrado $10,000 por comenzarle el principio de asilo. Había pagado a esos abogados y resulta que obviamente Inmigración se lo denegó. Le dijo, no, es que usted no cumple con los requisitos de asilo. Yo le pregunto, ¿tú estabas siendo perseguida por alguien del entorno de Petro, por la guerrilla, por el ELN? No, mi cuñada estaba aquí con mi cuñado y entonces a él les está yendo muy bien y bueno, nosotros queríamos venirnos para acá y reunirnos con la familia. Oiga, busque usted una reunificación familiar, acoja, pero lo más importante, y aquí es donde yo quiero llegar, que tú has puesto el dedo en la llaga. Señores, cualquier proceso migratorio, no se dan como se suele decir, pesetas por duros ni duros por pesetas. Por favor, caiga usted en las manos adecuadas, no porque me han recomendado este notario, no porque me han recomendado este señor que tiene contactos en tal sitio y él consigue los asilos. No. Tampoco las cartas famosas, no es que mire, yo voy a pagar ahora $5,000 a una escuela que me va a dar un premio y voy a dar después a una organización que también si yo me voy a presentar ahora para un H1B o para una de Alien of Extraordinary Ability, me van a entregar también 4 cartas firmadas, pero previo pago de $500 por carta o $1,000 por carta. Señores, eso es un fraude en este país. Es correcto, tiene toda la razón y es un delito serio. Es un delito no solamente que tiene una consecuencia inmigratoria, pero que puede ser procesado penalmente. Y creo que vamos a ir viendo más y más de ese tipo de casos, donde no solamente el extranjero está enfrentando una consecuencia inmigratoria, pero también una consecuencia penal. Hay un caso importante que se llama Ortiz Buchet, del 10º Circuito Federal de Apelaciones, que tiene que ver, y lo he visto, donde hay casos, hay dos tipos de casos. Hay casos donde el extranjero comete el fraude, que mintió y firmó, y hay el caso donde engañan al extranjero, donde le prometen algún recurso o beneficio migratorio para el cual él no califica, y en algunos de esos casos podemos justificar que realmente la persona no tuvo la intención de engañar o mentir la inmigración, pero que fue engañado y presentó un recurso en base a una información falsa que le facilitó el tramitador, notario y lastimosamente en algunos casos hasta abogado. Así que es importante, pero lo que acabas de decir tiene toda la razón. Por ejemplo, en el caso del asilo, si no lo presentó antes del año, si tiene un reasentamiento establecido en un tercer país porque tuvo oferta de residencia o ciudadanía, si has cometido un delito particularmente serio, no vas a calificar para asilo. Y he visto muchísimos casos de personas, por ejemplo, que llevan más de un año en el país, que no tienen una circunstancia excepcional que justifique la presentación tardía, que han presentado esos asilos porque a corto plazo posiblemente le va a llegar ese permiso de trabajo. Con el permiso de trabajo le va a llegar un socio, le va a llegar una licencia de conducir. Y entonces se han básicamente puesto en la boca del león, porque eventualmente cuando lleguen a esa entrevista de asilo no van a calificar, lo van a referir a la corte, donde corren peligro de una carta de deportación y esa determinación que el asilo pudo haber sido frívolo si hubieron hechos inventados. Así que
Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que entender que estos son trámites serios bajo ley federal, bajo penalidades de perjurio y donde se le puede acusar de un fraude migratorio hasta penalmente y que en realidad deben de tener mucho cuidado de evitar ese tipo de conducta, porque esos son los casos que, como bien dice, perjudican a los demás, aparte de que ponen en peligro su estadía en el país. Segundo país, sino venir directamente desde tu país de origen, un plazo de 2 años, un permiso de trabajo que te entregaban, pero bajo ningún concepto tú podías vivir de alguna forma o exigir nada. Cuando está a punto de cumplirse esos 2 años y ya sabemos que se ha dado un plazo, se entregó un plazo más, muchas de esas personas dicen que se van a quedar, que no regresan a sus países. Claro, la situación es bien muy difícil en cada uno de esos 3 países o 4 países que se contemplan. Entonces yo me imagino que ahora es a requerir el Servicio de Inmigración y Naturalización, valoración de cómo está Venezuela, cómo está Nicaragua, cómo está Cuba, también Haití. Es complicado. Y sí, lo que está sucediendo es que Inmigración y Control de Aduanas emite un memorándum teniendo que ver con aquellas personas que entraron bajo paro humanitario, que en realidad es Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, un programa un poco distinto, pero al final es paro humanitario. Y lo que lo que dice el memorándum es que en algunos casos ellos pueden revocar ese parol e iniciar un proceso de deportación expedita. Mucho de esto depende de la nacionalidad de la persona. Técnicamente es posible que lo puedan hacer. Es legal en el sentido de que un parol no es una admisión al país. Un parol es una libertad condicional y por lo tanto la persona nunca ha sido admitida al país, lo cual lo convierte en extranjero solicitando entrada en un puerto de entrada, lo cual es una persona que en teoría es sujeta a deportación expedita. Y sobre todo porque lleva menos de 2 años en el país, porque el plazo del parol es un máximo de 2 años, no extendible, dicho sea de paso. Entonces, en teoría, si le quitan el parol, si le revocan el parol, porque considera la administración actual que este programa de la administración anterior no fue un programa legal, en teoría pudieran enfrentar un proceso de deportación expedita, pero mucho de esto depende de la nacionalidad. En el caso del cubano, al año y el día se debe poder acoger a la ley de ajuste cubano. Los venezolanos tienen TPS, los haitianos tienen TPS, dependiendo de la fecha de entrada. Los ucranianos y los afganos también tienen TPS. Los nicaragüenses no, lo tienen de hace más de 20 años, pero no de los que pudieron haber entrado con parol humanitario. Entonces, realmente depende de las circunstancias de cada caso, pero parece ser que se van a enfocar particularmente en aquellas personas que entraron con parol humanitario o con parol que no pidieron su asilo antes del año de haber llegado, que es el plazo de tiempo. Así que ojo con eso y aquellas personas que estén en esa condición deben de revisar sus casos. Eso le iba a preguntar, para las personas que decidieran de repente, abogado, quedarse, que yo he conocido varias, si no han iniciado algún tipo de trámite migratorio al que se pudieran acoger después, su consejo es que realmente se vayan, que no se queden aquí en los Estados Unidos, porque ¿qué posibilidades con esta administración que va a apretar las tuercas a nivel migratorio? Se imponen cargas a las... No sé, me parece que puede ser un poquito complejo, ¿no? ¿Hay alguna otra opción a la que se pudieran acoger estando ya aquí en los Estados Unidos y a punto de acabar ese programa? Sí, mire, en el caso cubano, el año y el día... Sí, claro, año y un día, ¿no? El venezolano que entró antes del 30 de julio del 23 califica para un TPS que lo acaban de extender 18 meses más hasta octubre del 26. En el caso afgano, haitiano y ucraniano, también existe la posibilidad de un TPS dependiendo de la fecha de entrada. Yo diría que deben asesorarse con un abogado competente en la materia para ver si pudieran calificar para algún recurso como TPS, como ajuste cubano o tal vez asilo. Lo que nunca se debe hacer es presentar un asilo frívolo si en realidad no hay un argumento legal, factible, viable que la persona pueda calificar para eso y sobre todo con hechos reales y verdaderos. Esa estadía autorizada por inmigración, que revisen sus casos, a ver, para algunas personas que tienen reclamaciones familiares pendientes también, tal vez son candidatos para una petición por empleo, tal vez eventualmente eso requiere un proceso consular, pero al final de cuentas establecer un plan
en el dado caso que la persona tenga el interés de permanecer en el país. Abogado, yo le quiero hacer una pregunta. Usted es el experto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, esas imágenes que ha mostrado la secretaria de la Casa Blanca con ese avión militar cargado de criminales que están siendo deportados a sus países, extraditados? ¿Qué pasa si alguno de esos países dice, yo no quiero esta monedita, no se lo quedan ustedes, yo no lo quiero? ¿Qué pasa con esos individuos? ¿Dónde se les deja? ¿Cómo se actúa con ellos? Y por otro lado, le pregunto, si esos individuos en su periplo han pasado por México, por ejemplo, ha sido un país interceptor, o sea, intermediario antes de llegar a los Estados Unidos, ¿podrían ser depositados allá, que es de donde vinieron finalmente? No, si no son ciudadanos nativos de un país, no son deportables a un tercer país, a no ser que el tercer país acepte recibirlos. Es que es posible que México lo haga, y eso ya depende de un convenio entre ambos países. Pero generalmente la persona tiene que ser deportada a su país de origen o nacionalidad. En el caso que rehúsen aceptar a estas personas, esos son lo que llamamos países recalcitrantes. Cuba, India, China, Nicaragua, Venezuela. Se está hablando de que se puede invocar una cláusula del Código de Inmigración, la 243D, donde a cambio, y eso está en la ley de Laken Riley que el Congreso acaba de aprobar y ahora va para el presidente firme, donde se le puede suspender los servicios de visa a los ciudadanos de estos países recalcitrantes si se rehúsan a aceptar personas de su país que han sido deportados con órdenes finales de deportación. Así que eso es algo que tenemos que estar prestando atención porque es parte de este proyecto de ley de Laken Riley y aparte está en el Código de Inmigración.